Estamos reflexionando mucho sobre... la semana pasada hablamos sobre algunos atributos de Dios, ¿sí? Hablamos del decreto de Dios, hablamos de la omnisciencia de Dios, hablamos de la presciencia de Dios. Hablamos también de que hay dos tipos de atributos, que son los atributos transferibles, o sea que Dios los puede reflejar en el ser humano, o sea que nosotros podemos compartir ciertos atributos que tiene Dios. Y hablamos que hay atributos que son intransferibles, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué atributos pueden ser transferibles? No sé, el amor de Dios, la bondad de Dios, ese tipo de cosas. ¿Qué atributos son intransferibles? La omnisciencia de Dios, por ejemplo. Ningún ser humano va a ser capaz de ser omnisciente. Ningún ser humano va a ser capaz de ser omnipotente, ¿verdad? Pero un hombre sí puede reflejar la bondad de Dios. ¿Sí? Y un hombre sí puede reflejar el amor de Dios. Ahora, la semana pasada hablábamos del decreto de Dios, que es eso que Dios decretó desde antes de la fundación del mundo y que solamente va a suceder aquello que Dios decretó. ¿Este atributo es transferible? ¿El ser humano puede decretar algo? ¿Qué piensan? ¿Sí o no? ¿Qué pasaría de que si es que un hombre tuviera la capacidad de decretar cosas? Competiría con los decretos de Dios. Si un hombre tuviera la capacidad de decretar cosas, probablemente decretaríamos cosas a nuestro favor, serían realidad, y Dios dejaría de ser tan omnipotente, porque estaría supeditado a la voluntad humana y a lo que el ser humano cree que quiere y cree que sabe lo que quiere. Pero vemos, creo que en nuestras vidas y en la historia y en la Biblia, de que el ser humano muchas veces o casi nunca sabe realmente lo que quiere. Y algo bueno de que Dios sepa absolutamente todo de nosotros es que podemos ir a Dios y decirle: Dios, tú me conoces mejor que yo, tú sabes mis pensamientos, ilumíname. Y es así, ¿no? Entonces, ningún ser humano puede decretar algo. El ser humano se somete a la voluntad de Dios. Y muchas veces, por no conocer los atributos de Dios, vemos muchas iglesias que decretan cosas, que declaran cosas, y es algo completamente fuera de la Biblia, ¿no? Yo trato mucho de analizar las canciones, y hace un tiempo escuchaba una canción de Marcos Witt. Marcos Witt tiene canciones muy bonitas, pero también tiene canciones más extrañas. Hay una canción que se llama Dios de Pactos. ¿La has escuchado? Es de Marcos Witt, sí. Y él decía así: Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra y todo eso. O sea, como que, ya, Dios cumple su palabra, Dios promete, ¿sí? Dios decide y todo eso. Pero hay una parte que decía así: la gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión. Decía así: la gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión. De hecho, es una canción muy bonita. O sea, cuando tú la escuchas es bien hecha, bien cantada, bien tocada y todo eso. Pero ¿ustedes creen realmente que la gracia y el perdón es un fruto de vivir en comunión? No. ¿Por qué hay ese pensamiento muchas veces y por qué la iglesia no está tan atenta? ¿Perdón? Para que rime, claro. Para que encaje. Es un buen motivo. Entonces, asombrémonos de estas cosas. O sea, asombrémonos de la importancia de conocer a Dios y de conocer a Dios como realmente es. Y no creer en Dios de lo que vemos en las películas de esta semana, de lo que vemos en los documentales de esta semana, porque muchas veces nos formamos nuestros conceptos de Dios no en base a la Biblia, sino en base a nuestras experiencias. Y sabemos que eso no debe ser así. Resurrección de Cristo. Entonces ayer en la noche y el día también estaba en la tele, y hartos documentales, pues, en History Channel, en Joy, ¿sí? Sobre que María Magdalena era una diosa fenicia y cómo y era esposa de Jesús, ¿no?
Por ahí alguien compartía en esta semana una teoría de que Jesús era mujer y que era la esposa de Juan el Bautista, de Juan, del apóstol Juan y todo eso, ¿no? Y un montón de cosas así, ¿no? Entonces, esta semana es la semana donde vemos más pavadas en internet y en la televisión. Es la semana donde vemos un Jesucito así bonito, ¿no? Con el pelo lo más cuidado posible, ¿no? Marrón, ¿no? Con ojos claros, que caminaba, ¿no? Y parece más que flotaba y que hablaba poéticamente, ¿no? ¿No? Y también el otro extremo, ¿no? El Cristo de la pasión de Cristo, ¿no? Que es ese Cristo que solamente sufre, y al final termina muriendo y resucitando. Bueno, esta frase, Martín Lutero, dice: nuestro Señor ha escrito la promesa de la resurrección no en los libros, sino en todas las hojas de la primavera. Entonces, y no solamente la resurrección de Cristo, sino también nosotros a través de la resurrección de Cristo, esa es nuestra esperanza de que nosotros vamos a resucitar y que nosotros en algún momento vamos a ver a cara a Dios, Entonces, cuando nosotros vemos la creación está manifestando esa promesa. Y es interesante eso cíclico de la vida. Todos los días anochece y todos los días amanece, ¿no? De pronto, después de la primavera que viene, el verano. Después del verano viene el otoño, después del otoño viene el invierno y luego vuelve la vida con la primavera, ¿no? Y esa es la esperanza que tenemos nosotros, y es la esperanza que tenemos a través del acontecimiento que se celebra hoy, que es la resurrección de Cristo, ¿no? Y la resurrección de Cristo y la muerte de Cristo no es el plan B de Dios, porque muchas veces la teología contemporánea, que se llama teología dispensacionalista, ha hablado como que Dios tiene etapas, y que no es un plan, sino son como que planes chiquitos, ¿no? Como que una etapa de Adán a Noé, entonces Dios agarra y se arrepiente, porque la Biblia dice: me arrepentí de haberlos hecho, y de pronto manda un diluvio, los destruye, y luego una temporada de Noé a Moisés, luego otra temporada de Moisés a David, luego David a Jesús, y de Jesús hasta ahora. Y cada uno pareciera que es un Dios distinto. Y muchas veces se habla de la época de la ley, la época de la gracia, ¿no? De que la ley terminó con Jesús y comenzó la gracia, pero si nosotros vemos en la Biblia, nosotros vemos la gracia de Dios en toda la Biblia. Y vemos que el plan de gracia de Dios fue decretado desde antes de la fundación del mundo. No es que Dios dijo plan A, la ley, y como no cumplieron la ley, entonces mandó a Jesús porque no me funcionó el plan A. No. Jesús y su muerte siempre fue el plan principal. Y eso de que, y muchas veces vemos ahora iglesias que tienden a elevar a Israel más de lo que la Biblia lo declara, ¿no? Porque el propósito de Israel no es que la nación perfecta y única escogida y por sobre las demás naciones. O sea, Israel tuvo un propósito que fue demostrar que el ser humano por sí solo no puede cumplir moralmente la ley de Dios. Y eso, y la historia de Israel básicamente nos enseña que nosotros los seres humanos, por nosotros mismos, tenemos una naturaleza pecadora que solamente sabe hacer el mal, a pesar de que tengamos una serie de buenas intenciones. Pasa. Qué gusto verte, loco. Él me dice de Libón. Oye, loco, ese post de Yajirobe ha sido el más exitoso de toda mi historia en Facebook. No he tenido ninguna foto, ningún comentario que haya tenido más likes que ese Yajirobe. Bueno, entonces vemos que muchas veces se tiende a
idealizar a Israel, a la nación de Israel, y a veces hablan de Israel como el reloj profético y cualquier atentado o guerrita ya es una señal del fin del mundo, ¿no? Y eso no necesariamente es así. Cuando nosotros estudiamos la Biblia como una unidad, vemos que Jesús está desde antes de la fundación del mundo, y el plan de salvación a través de la muerte de Jesús de manera vicaria a nosotros es parte del decreto de Dios. Y acuérdense que la semana pasada hablábamos de que no hay decretos, porque nosotros a veces tendemos a pensar de que Dios planificó muchos acontecimientos. Pero ¿por qué pasa eso? Porque nosotros vemos la historia de manera lineal. Pero cuando nosotros vemos en la Biblia habla de un solo decreto. Es que para Dios toda la historia, todos los acontecimientos, todas las cosas es una sola cosa. Que algo que Él decretó y que se va a hacer, así nosotros no queremos. Y el acontecimiento central es la muerte y la resurrección de Cristo. La resurrección que recordamos hoy, ¿no? Entonces, salta la pregunta, ¿qué tan importante o qué tanto valoramos la resurrección de Cristo? ¿O cuál debería ser nuestra actitud ante ese acontecimiento? A ver, seguimos. 1 Corintios 15:14 dice, y si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene sentido y tampoco tiene sentido la fe de ustedes. No dice si Jesucristo no existió. O sea, no dice si Jesucristo no existió, entonces vamos al cristianismo. No dice eso. Dice si Jesucristo no resucitó, entonces nada tiene sentido, estamos perdiendo acá nuestro tiempo. ¿Qué tan importante es este acontecimiento para la historia de la humanidad, para nuestras historias personales? Porque, como ustedes saben, la historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Pero la vida de cada uno de nosotros también se divide en momentos así. Y cada área de nuestras vidas, nosotros la podemos dividir en un momento en el que todavía no dejábamos a Jesús reinar en esa área y en el después de que decidimos dejar a Jesús reinar en esa área. Es así, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es defender la resurrección de Cristo? Yo leí algunas preguntas de personas que tratan de contradecir la resurrección de Cristo o de quitarle importancia. Y había preguntas que a mí me dejaban como que pensando, ¿no? Por ejemplo, decían así, a ver, la Biblia. Lo más importante del cristianismo, según Pablo en Corintios, es la resurrección de Cristo. Sin eso, nada tiene sentido. Pero, ¿qué de extraordinario tiene una resurrección? Si ya habían otras personas que habían resucitado. Por ejemplo, Jesús había resucitado a Lázaro, ¿no? Había resucitado a una niña. En el Antiguo Testamento vemos muchos casos de resurrecciones. Entonces, la resurrección en el contexto bíblico es algo común y no único de Cristo. ¿Por qué la resurrección de Cristo es tan importante? Si es una resurrección. ¿Por qué las otras resurrecciones, ya han habido varias resurrecciones, no son igual de importantes? Y de hecho tú cuando lees eso, dices, ¿verdad, no? ¿Por qué hay 30.000 resurrecciones en la historia de la Biblia y del cristianismo y todo eso? Pero ¿por qué la de Jesús, que era un hombre, que todos lo conocieron como un hombre más, es tan importante? Yo creo que nosotros, si analizamos la historia, podemos sacar ciertas conclusiones, como por ejemplo, no había muchas resurrecciones, pero solamente una resurrección cambió la historia. Solamente una resurrección cambió el mundo. Solamente una resurrección trajo esperanza a las demás personas. Y hay muchas personas que han dicho que han resucitado. Nosotros estudiamos otras religiones. Nosotros podemos ver que en el hinduismo hay muchas resurrecciones de gente que también dijo que es hijo de Dios y que también murió por los pecados de la humanidad. Nosotros podemos estudiar varias religiones que afirman lo mismo, ¿no? Y de hecho, de eso también se jactan algunas personas que quieren desacreditar el cristianismo, de que ¿por qué hace Jesús de trascendente si
si han habido muchas personas que han hecho exactamente lo mismo y que han hecho cosas relevantes en su momento, ¿no? ¿Qué es lo que hace diferente? Entonces, yo creo que hay una necesidad de defender la resurrección de Cristo. Y de hecho, cuando nosotros vemos en la Biblia, lo que los discípulos predicaban era Cristo resucitado. Y es curioso porque no hacían milagros los discípulos, pero no dicen: yo predico al cristianismo que hace milagros, al Cristo que hace milagros. O yo predico a Cristo que puede cambiar a tu familia y restaurar tu matrimonio. O sea, yo predico al Cristo que puede hacer que prosperes económicamente. Nosotros vemos en la Biblia que los discípulos predicaban al Cristo resucitado. Seguimos. Y yo quería mostrar un video de un tipo que es apologeta, que habla de hartos puntos. Es un video que dura unos 10, un poquito más de 10 minutos, sobre evidencias de la resurrección de Cristo. Prende el parlamento. A medida que la Pascua se celebra cada año, muchas personas todavía piensan si existen razones sólidas para creer que la historia de la resurrección de Jesús es cierta. ¿Resucitó efectivamente Jesús de entre los muertos? ¿O el cristianismo está basado en un mito? Sorpresivamente para algunos, sí existen razones históricas sólidas para creer, sin duda, que Jesús sí resucitó entre los muertos. Tenemos el testimonio antiguo. Existen múltiples fuentes históricas tempranas que testifican de la crucifixión de Jesús, incluyendo los 4 evangelios del Nuevo Testamento, varias de las epístolas de Pablo y otras epístolas no paulinas. Curiosamente, la crucifixión de Jesús no está solo certificada por el Nuevo Testamento, sino también por un gran número de escritores seculares. Está también certificada por varios historiadores no cristianos y escritores que incluyen al historiador judío romano Josefo, al historiador romano Tácito, a Luciano de Samosata, para Bar Serapión y aún el Talmud judío. Esta es sin duda una notable cantidad de testimonio histórico de un antiguo evento, particularmente de fuentes provenientes dentro de los 20 años y hasta el final del siglo III de la muerte y resurrección de Jesús. En contraste, la primera biografía de Alejandro el Grande fue escrita 400 años después de su muerte. Además del antiguo testimonio de la crucifixión, los registros médicos originarios de la crucifixión en los evangelios indican que Jesús no hubiera podido sobrevivir los rigores de la crucifixión. Curiosamente, la revista de la Asociación Médica Americana escribió un especial acerca de la crucifixión de Jesús. Al describir la flagelación, afirman sus escritores médicos: el instrumento habitual era un látigo corto, con muchas correas de cuero de longitud variables, individuales o trenzadas, en las que pequeñas bolas de hierro o pedazos puntiagudos de huesos de oveja eran amarrados a intervalos. El hombre, al ser azotado, era desnudado de sus ropas y sus manos atadas a un poste vertical. La espalda, nalgas y piernas eran azotadas. La flagelación tenía la intención de debilitar a la víctima a un estado cercano al colapso o a la muerte.
En la medida en que los soldados romanos golpeaban repetidamente la espalda de la víctima con todas sus fuerzas, las bolas de hierro causaban profundas contusiones y las correas de cuero y huesos de oveja cortaban la piel y los tejidos subcutáneos. Así, en la medida en que la flagelación continuaba, los cortes rasgaban los músculos subyacentes consumidos, haciendo que colgaran vigas de sangre sangrientas. Sin embargo, la flagelación no fue todo el tormento que Jesús recibiría. Cuando cada una de sus muñecas fue clavada a la cruz, el clavo en cada una de ellas aplastaría o dañaría más que todo el extenso nervio mediano sensioromotor. El nervio, estimulado por los terribles clavos, produciría un dolor ardiente en ambos brazos. Alex Bederel, un experto en fisiología humana, anota que la sensación sería como usar tenazas o pinzas para aplastar el nervio, lo que causa intenso dolor cuando llegamos a nuestro codo o al hueso simpático. Después de revisar la evidencia médica, la revista de la Asociación Médica Americana concluyó: por consiguiente, las interpretaciones basadas en la suposición de que Jesús no murió en la cruz parecen estar en contradicción con el conocimiento médico moderno. De igual manera, la mayoría de los historiadores escépticos están de acuerdo con la anterior conclusión. El célebre experto en Jesús, Dominic Crozan, declara de que él, o sea Cristo, fue crucificado es tan seguro como cualquier cosa histórica pudiera suceder. La idea de la teoría es común de que Jesús daba solamente la impresión de haber muerto en la cruz y que posteriormente fue revivido por sus discípulos ha sido hoy día virtualmente rechazada en forma unánime por los eruditos. Por otra parte, los romanos eran conocidos como expertos asesinando a sus víctimas. La idea de que alguien hubiera sobrevivido a las torturas de la crucifixión es altamente improbable. Aún más, si Jesús hubiera sobrevivido, su cuerpo tan maltrecho no hubiera sido una motivación para que sus discípulos empezaran una nueva religión. Si Jesús se les hubiera presentado en medio de ellos en forma sorprendente y sangrienta, diciendo: sobreviví a la crucifixión, lo que Jesús hubiera necesitado en ese momento era atención médica, no reverencia como el príncipe resucitado de la vida. Adicional a la crucifixión, existen numerosas razones para creer que la tumba estaba, de hecho, vacía la mañana de la Pascua. Esta evidencia puede resumirse por las tres siglas en inglés JET. La J significa Jerusalem Factor, o sea, el factor Jerusalén. La E es por Enemy Testimony, o sea, testimonio del enemigo. Y la letra P por Testimony of Women, o sea, el testimonio de las mujeres. Primero, los discípulos predicaron el Evangelio en Jerusalén en medio de la oposición. Hubiera sido materialmente imposible que el cristianismo sobreviviera y se expandiera en Jerusalén si el cuerpo de Jesús hubiera estado todavía en una tumba. Todo lo que los oponentes de Jesús hubieran tenido que hacer era producir el cuerpo de Jesús y aplastar a ese naciente movimiento cristiano. Segundo, los primeros enemigos del cristianismo
nunca discutieron que la tumba estuviera vacía. Más bien, estos enemigos quisieron proteger la tumba de un posible robo del cuerpo por parte de los discípulos. La palabra de Dios en Mateo 28, del 12 al 13 dice: y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo montaron estando nosotros dormidos. Tercero, y tal vez la evidencia más fuerte, es que los primeros testigos en la tumba vacía fueron las mujeres. Tristemente, el testimonio de las mujeres no era tenido en cuenta en la antigüedad. El Talmud judío dice: cualquier evidencia que una mujer da para ofrecer no es válida. Tampoco son válidas las que se ofrecen. Esto es equivalente a decir que aquel que es considerado rabínicamente un ladrón es calificado para dar la misma evidencia que una mujer. En adición, dice el Talmud: antes permita que las palabras de la ley sean quemadas que entregadas a las mujeres. Sin embargo, en los evangelios, los apóstoles son los que cobardemente se esconden de los judíos, y las mujeres son las que les entregan a ellos las noticias de la tumba vacía. Si los cristianos fueran a inventar la historia de la tumba vacía, lo más seguro es que lo primero que hubieran hecho sería no haber usado a las mujeres como testigos principales. El siguiente pasaje de la Biblia contiene material extremadamente temprano de un credo, el cual testifica de las múltiples apariciones de Jesús después de su resurrección, tanto a individuos como a grupos de personas. Primero los Corintios 15 del 3 al 8 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Los eruditos generalmente fechan el material de estos versículos como parte de una declaración temprana de creencia o credo, que se remonta a algunos años después de la crucifixión de Jesús, en el año 30 después de Cristo. El erudito ateísta del Nuevo Testamento, Jerry Ludemann, fecha el credo entre el 32 al 33 después de Cristo. Es muy probable que Pablo recibió este material de los primeros testigos de las apariciones de la resurrección, incluyendo a Pedro, Santiago y Juan, cuando él fue a Jerusalén. Este testimonio de los testigos sugiere que Jesús apareció a un gran número de testigos, incluyendo Cefas, los 12, a más de 500 hermanos, a Santiago y a todos los apóstoles. Los primeros discípulos de Jesús no esperaban que su gran Mesías, llamado Jesús, hubiera tenido que enfrentar la crucifixión y que haya resucitado de entre los muertos. En línea con los pensamientos judíos de la época, los discípulos del Mesías supuestamente iban a derrotar a los romanos y restaurar el reino de Dios a la nación de Israel. Así lo afirma la palabra en Hechos 1:6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Es claro que los discípulos no esperaban la crucifixión,
De hecho, fue una vergüenza para la fe de ellos. Sus líderes principales habían dejado a un lado la fe y se habían convertido en escépticos e incrédulos. De todas las personas, las mujeres fueron las primeras en darles las noticias de la resurrección. Pero algo sucedió que cambió radicalmente a estos discípulos cobardes y patéticos a convertirse en anunciadores valientes de este nuevo conocimiento de un Mesías judío que había muerto y resucitado en medio de una cultura hostil. Estos discípulos estaban dispuestos a morir por su fe y muchos de ellos realmente enfrentaron la muerte. Todos los 12 apóstoles murieron martirizados, con excepción de Juan. Ellos cambiaron radicalmente su día principal de adoración del sábado al primer día de la semana. Empezaron a adorar a este hombre llamado Jesús mientras todavía afirmaban ser fieles judíos monoteístas, algo que era extremadamente radical y blasfemo al judaísmo de la época. Y lo hicieron porque algo sucedió en esa primera mañana de Pascua. Debido a todos los factores mencionados, es muy razonable concluir con las palabras de quien fuera el perseguidor de la naciente iglesia, convertido posteriormente al cristianismo, el apóstol Pablo. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sólida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este tipo muestra ciertas cosas lógicas, o sea, cómo no es razonable creer que Jesús no murió. Primero eso, que Jesús no murió, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos historiadores no cristianos del siglo I que en sus escritos hablaban de un Jesús que decía ser Dios y que hacía milagros. Entonces, que Jesús existió, existió, ¿no? Entonces, el segundo punto que él muestra, o uno de los puntos que él muestra, es que ya, Jesús existió, no hay forma de negar eso. Jesús existió, lo dice la historia, hay forma de comprobarlo. Ahora, Jesús murió en una cruz, realmente, hay forma de verlo, y él utiliza los argumentos similares de que hay evidencia de historiadores ateos, historiadores no cristianos, de que reconocen eran historiadores contemporáneos a Jesús, que reconocen la muerte de Jesús. Entonces, de que Jesús murió en una cruz, fue torturado, hay evidencia de eso. Ahora, la resurrección de Jesús. ¿Cómo podemos comprobar históricamente una resurrección? Algo que escuchaba ayer con Sole viendo la tele era de un argumento para la tumba vacía, ¿no? Decían, y el tipo el historiador decía, para mí es muy lógico que la tumba esté vacía, ¿no? Porque él lo crucificaron antes del sábado, entonces apenas lo bajaron de la cruz, no tuvieron el tiempo para hacer el ritual correspondiente que lo hacía la tradición judía, de envolverlo en tales cosas, sino que lo metieron a la tumba lo más rápido posible. Entonces es razonable que apenas terminó el sábado lo quitaran para darle el tratamiento adecuado a cualquier muerto de la época. Él decía así. Pero, entonces, ¿cómo explicas el relato de que el Imperio Romano había puesto 2 soldados en la puerta para que no saquen el cuerpo? Entonces, para mí es loco cómo pasan en la tele, en canales aparentemente serios, argumentos tan fáciles de contradecir, ¿no? Ahora, el Imperio Romano, el imperio más poderoso de la historia de la humanidad, buscando que no se levante una nueva religión. Israel, Jerusalén, la religión más importante, buscaría a todo costo asegurar que el cuerpo esté ahí. Entonces, solamente un milagro
pudiera hacer que el cuerpo desaparezca. ¿Cómo estás? Y eso fue lo que pasó, ¿no? Que dice la Biblia que un ángel, ¿sí? Y que Jesús resucitó. Y a Roma le convenía la existencia del cuerpo físico de Cristo. Y por eso le dijeron a los soldados, le digan que lo que fue robado, ¿no? Como dice la Biblia, ¿no? Entonces, ese argumento a mí me parece súper razonable de cómo fue solamente un acto milagroso puede contradecir al imperio más importante de la historia en cuanto a la resurrección de Cristo, ¿no? Y luego él utiliza argumentos como el cambio tan radical en los discípulos, ¿no? El cómo ellos vieron a Jesús y después de ver a Jesús cómo su convicción creció, ¿no? Y otra cosa, él también decía, no es posible que sobreviviera a la crucifixión. Y en el caso más alucinante, que Jesús sea un hombre extremadamente fuerte y haya sobrevivido, él no podía pararse ante sus discípulos y decir, metan el dedo a mi vida, ¿no? Él urgentemente hubiera necesitado atención médica, ¿no? Entonces, yo creo importante que la iglesia del siglo XXI estudie y defienda razonablemente la evidencia histórica de la existencia de Jesús, de la muerte de Jesús y por sobre todo de la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque si Jesús no resucitó, todo es vano. Estamos perdiendo el tiempo. Seguimos, ¿no? El Kakash. Y ahorita les digo por qué puse el Kakash ahí. Hechos de los apóstoles, ¿no? Eso, carajo. Dice, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está sano en presencia de ustedes gracias al nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos. ¿Qué había pasado? Que los discípulos estaban haciendo milagros, estaban predicando de Jesús y agarran a los discípulos y los llevan al lugar de los fariseos, de los romanos, para juzgarlos y para prohibirlos que sigan predicando, ¿no? Entonces, el argumento que le dan es, ¿saben qué? Este hombre está sano. ¿Y saben quién lo resucitó? Jesús, el que ustedes mataron y que resucitó. Y yo me pongo a pensar en esa firmeza y esa actitud de defender la muerte y la resurrección de Cristo y atribuirle a Cristo esa obra milagrosa. Entonces, para pararte ante los fariseos, para pararte ante los romanos y decirles, pucha, a quien ustedes crucificaron, o sea, echarles la culpa, hay que ser bien achorado. Y yo creo que los discípulos en esa época tuvieron esa actitud súper dura, súper firme, y se la arriesgaron, se la jugaron al pararse frente a tales autoridades que ellos sabían bien que ellos tranquilamente podían matarlos. Decirles, sí, Jesús, el que ustedes crucificaron. O sea, qué fuerte acusación, ¿no? Si tú eres un líder religioso de la época y de pronto alguien viene y te dice, sí, Jesús, el que ustedes mataron, definitivamente te sentirías ofendido, ¿no? Pero esa actitud de los apóstoles, yo creo que es la actitud que nosotros tenemos que tener ahora en el siglo XXI, ¿no? Ese Jesús del que ustedes se burlan, y del que ustedes son escépticos, del que ustedes simplemente no quieren reconocer, es el que hizo las cosas que vemos. Creo que necesitamos nuevamente esa actitud de los primeros discípulos, de defender y declarar con firmeza que Jesús murió, Jesús resucitó, y atribuirle a Él todo lo bueno que nos pasa y todo lo malo que nos pasa también. Porque entendemos que esas cosas son aparentemente malas, pero Jesús tiene un propósito detrás de esas cosas aparentemente malas. Seguimos, ¿no? Entonces, por la actitud choribambina. Ajá. Claro, tenemos que ser como, o sea, los discípulos son como el Kakash, poner la cabeza y ir ante los fariseos y a decir que Jesús resucitó. Entonces, 3 afirmaciones. Debemos amar la resurrección. ¿Por qué tenemos que amar la resurrección de Cristo?
porque nos da esperanza de que nosotros resucitaremos, ¿no? Porque eso significa que nosotros ya no vamos a pagar por nuestros pecados. ¿Por qué? No porque nuestros pecados fueron abolidos, sino porque alguien lo pagó. Entonces, en la resurrección es donde nosotros vemos la victoria sobre el pecado y que nosotros podemos disfrutar de eso por pura gracia. Entonces, nosotros debemos amar este acontecimiento, ¿no? y emocionarnos siempre que pensamos en el hecho de que Cristo murió y resucitó. Y por consecuencia, nosotros tenemos que defender la historicidad de la resurrección. Y tenemos que estar convencidos. Muchas veces nosotros creemos las cosas porque nos la dicen, ¿no? Oye, la Biblia dice esto, ya chévere, yo lo creo, ¿no? Pero no nos sentamos y decimos, ¿es realmente cierto esto? ¿Realmente yo puedo argumentar el por qué creo en esto, no solamente como un dogma porque alguien me dijo, sino porque de verdad hay un argumento sólido, razonable, tanto en mi fe, pero también en la razón, en la historia y todo eso? Entonces, la resurrección es un hecho espiritual, pero también es un hecho histórico, que nosotros debemos ser los primeros en defender. Y ofendernos cuando alguien blasfema el nombre de Jesús, cuando alguien se mete con Jesús. Y debemos predicar la resurrección. O sea, ¿qué es el Evangelio? Cuando alguien nos pregunta, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué respondemos? Decimos, el Evangelio es que Cristo quiere restaurar tu familia. Decimos, el Evangelio es que Dios quiere que tengas más dinero. Y como Jesús fue pobre, tú vas a ser rico. ¿Ese es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? ¿Cuál es la esencia del Evangelio? La muerte de Cristo. La muerte y la resurrección por los pecados de las personas que Jesús eligió para salvar. Ese es el Evangelio. ¿Qué tan claro tenemos eso y qué tanto vamos buscando a esas ovejas que Jesús dice en la parábola del buen pastor? Hay ovejas que no están en el redil, pero que voy a ir a buscar. Vivimos realmente amando apasionadamente la resurrección de Cristo, vivimos defendiendo apasionadamente la resurrección de Cristo y vivimos predicando la resurrección de Cristo que fue hecha por nuestros pecados. ¿Sí, Monet? Yo creo que este versículo es uno de los versículos así más emocionantes que nosotros encontramos en la Biblia. Es una declaración de fe, ¿no? Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el pecado es el aguijón de la muerte y la ley es la que da poder al pecado. Pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y a través de la resurrección de Cristo, nosotros podemos ver la muerte de esa manera tan... Yo cuando lo leo siento así como que sin temor a afrontarlo, sin temor a la existencia de algo que se llama muerte. ¿Por qué? Y muerte física, o sea, del cuerpo, y también muerte espiritual, ¿no? Y creo que la muerte de Cristo es lo que nos llena de fe para poder decir, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde se puso tu victoria? Porque a través de Cristo, la muerte de nuestras almas y la muerte física no es nada para nosotros. Y no hay como eso no nos llene de paz si realmente lo creemos. No hay como eso no nos llene de esperanza, ¿no? Porque todos sabemos que vamos a morir en algún momento. O sea, de eso podemos estar seguros. Y muchos de nosotros no queremos llegar a ese momento. Pero cuando tú has puesto tu fe en Jesús, ese momento simplemente no te intimida. De hecho, te emociona. Te emociona saber que por fin vas a ver cara a cara a Dios. Y Jesús va a estar ahí recibiéndote y tú esperando oír, yo creo que lo más bonito que podríamos oír, que es, puede ser muy fiel. Entonces, yo quería reflexionar en estas cosas, en el hecho de que muchas veces pasamos estas fechas así como sin sentarnos a pensar un poco, ¿no? Y de hecho, las fechas es solo un pretexto para hablar de esto, pero esto es algo que debería estar en nuestras mentes por sobre todo.
El hecho de que Jesús murió, resucitó. Es el acontecimiento más importante de la historia y de nuestras vidas. Abracemos eso, apropiémonos de eso y prediquemos eso. Vamos a orar. Gracias, Dios, porque tú viniste a este mundo, Señor. Gracias porque tú moriste para que nosotros no lo hiciéramos. Gracias porque a través de tu sufrimiento pagaste nuestra deuda, Señor. Gracias porque a través de tu presencia aquí nos enseñaste a vivir, nos mostraste